acondicionado y la pantalla y todo. ¿Extrañaban ¿Sí? Pues dices, yo vengo los sábados, yo no sé. Pues bueno, hoy quiero aprovechar, hoy es un mensaje especial por lo del 15 de septiembre. Nuestro país es un país hermosísimo, un país lleno de bendiciones que Dios nos ha dado. Realmente es un país con mucha riqueza cultural, mucha riqueza. Es un país que amamos, muchos, los que hemos vivido en el extranjero. Extrañas tu país, extrañas a tu gente y literalmente también nos damos cuenta de la gran necesidad que tiene nuestro país. Nuestro país necesita a Dios y nuestro mensaje de hoy es literalmente, tiene que ver con una nación bendecida por Dios y el ejemplo que Dios siempre usa es su pueblo, Israel. Dios eligió al pueblo de Israel para que en él fueran benditas todas las naciones de la tierra, todas. Por lo tanto, cuando tú y yo vemos al pueblo de Israel, estamos viendo un ejemplo de lo que Dios puede y Dios quiere hacer en todas las naciones del planeta. Israel es nuestro mejor ejemplo. Y muchas veces hablamos y estudiamos sobre Israel históricamente, ¿no? Hablando de la época de Moisés y de Abraham y de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos como algo muy lejano. Lo vemos como algo de lo que Dios hacía en aquella época, ¿no? Pero el día de hoy dices, pues es que el día de hoy es muy diferente, pero no es así. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Dios siempre ha hecho maravillas y sigue haciendo maravillas entre su pueblo. Por cuestión de tiempo, porque aquí literalmente andamos sobre reloj, como siempre en el cine. Quiero dejar claro algo. Para que una nación sea bendecida por Dios, tiene que ser una nación que está literalmente bajo la autoridad de Dios. Eso es lo que se requiere para que una nación esté bendecida por Dios. Igual que una familia, igual que una persona. Si tú quieres hacer tu propia voluntad y seguir tu corazón, te va a ir mal y vas a estar apartado o apartada de Dios. Pero cuando uno muere a sí mismo para honrar y obedecer a Dios, sabes que Dios nos bendice, Dios nos guarda y tenemos una relación personal con Él. Pero si queremos hacer nuestra propia voluntad y poner nuestras propias reglas y nosotros determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, sabes que nunca va a haber la bendición de Dios en nuestras vidas. De la misma manera en una nación. Aprovechando que estamos en el cine, quiero pasarles un video de la Guerra de los 6 días que vivió el pueblo de Israel, y esto es en esta época, es decir, fue hace algunos años. Y quiero irme un poco rápido para que veas este video, este pequeño documental que dura mucho tiempo, pero lo traté de reducir lo más posible. Vamos al siguiente video, por favor. Tú puedes ver en esta historia que una vez más Dios ha hecho una obra increíble a lo largo precisamente de la historia del pueblo de Israel, pero ahora fue en 1967. ¿Cómo puede ser posible que un país chiquitititito, con un ejército chiquitititito, hizo correr a 4 países árabes? Tan solo Egipto era 3-1 con el ejército de Israel, tan solo, pero más otros 3 países árabes que su única meta era destruir al pueblo de Israel, eliminar y borrar a los judíos de la faz de la tierra. No es por territorio, que no les engañen las redes sociales, no es por territorio. Porque si tú te fijas el territorio árabe, ¿pudiste ver en los mapas todo el territorio árabe? Es miles y miles de veces más grande que el pequeño estado de Israel. No es por territorio. Y literalmente vemos cómo Dios hizo una obra maravillosa, hizo una obra sobrenatural. Los pilotos que arrancaron esta guerra eran de alrededor de ¿cuánto? 23 años. Unos chavitos. Cómo Dios a través de Gedeones, ¿no? Es decir, como Gedeón era el más pequeño de su familia y era de las familias más pobres, Dios usó a Gedeón para liberar
a su pueblo. Dios utiliza lo vil y menospreciado para avergonzar a los que se sienten chidos. Y literalmente vemos cómo Dios usa al pueblo de Israel como un ejemplo para todos nosotros, para nuestro precioso país. Un país que le honra. Esas escenas donde llegan los soldados judíos al Muro de los Lamentos, que el Muro de los Lamentos es una de las paredes externas de lo que fue el templo de Salomón. Y hay otros videos de cuando llegan los soldados al Muro de los Lamentos y se ponen a llorar, a llorar, a llorar. Y se recargan en el Muro de los Lamentos, o sea, en el muro que fue del templo. Y se ponen a llorar, a darle gracias a Dios. O sea, es un pueblo que ama a Dios, es un pueblo que honra a Dios, es un pueblo que cree en Él. Y Dios siempre ha sido su fortaleza. Vemos claramente en el pueblo de Israel un ejemplo de lo que Dios y el Dios del pueblo judío, el creador de los cielos y de la tierra, Él está dispuesto a hacer para todo aquel que cree en Él. Hoy que estamos celebrando el 15 de septiembre, una fecha muy importante para todo mexicano, para mí era muy importante que vengamos a estas escrituras y que podamos ver cómo Dios cumple. En Éxodo capítulo 19, versículo 4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Dios ha bendecido al pueblo de Israel, Dios lo ha levantado. Un pueblo insignificante entre las naciones cuando era el pueblo hebreo. Y Dios de entre ellos eligió a uno, a Abraham. Y a través de Abraham se reveló a toda la humanidad y de la descendencia de Abraham: Isaac, Jacob, los 12 patriarcas. Y así fue como Dios empezó a través de una nación a dar bendición a todo el planeta, entre ellos tú y yo. Israel es un ejemplo de lo que Dios quiere hacer con todo pueblo, mientras el pueblo honre y busque al Señor. Vemos el día de hoy cómo Israel es un país sumamente bendecido. Y fíjate, voy a dar unos datos rápidos. Tan solo hace 70 años era un pedazo de desierto árido donde les dieron precisamente para que el pueblo de Israel se constituyera ya como nación. Era un pedazo de tierra seca y árida, como muchos hay. Pero nada más llegaron ellos y realmente Dios empezó a bendecir y a prosperar la tierra. Se proclamó el Estado de Israel. Israel, con una población de 8.7 millones de habitantes, y hice la comparación con nuestro precioso país. Israel con una población de 8.7 millones de habitantes, y México tenemos 123.9 millones de habitantes. La Ciudad de México, ¿cuántos habitantes tiene? Más de 20, yo creo que, ¿sí? 20 millones de habitantes, imagínate. Guadalajara, ¿cuántos tendrá? México es una laguna, Guadalajara es un... No, Guadalajara, ¿cuántos tendrá? Monterrey. Pero fíjate cómo todo un país tiene 8.7 millones de habitantes. México 123.9 millones. Israel cuenta con un PIB per cápita nominal de $39,000. México tenemos un PIB per cápita nominal de $10,000. Israel con un territorio de 22,000 kilómetros. Y México, y se fijan en el ¿cómo se llama? En el documental, cómo el territorio que donó Israel a cambio de paz eran ¿cuánto? 60,000 kilómetros, 64,000 creo, 64,000 kilómetros. Y se quedó nada más con 22,000 kilómetros. Con tal de que hubiera paz y que se les reconociera como una nación. México tenemos 1,964,000 kilómetros. Israel es 12,000 kilómetros, fíjate, Israel es 12,000 kilómetros más pequeño que el estado de Puebla.
¿Qué tal? 3 veces más chico que el estado de Guerrero. Imagínate, en el estado de Guerrero caben 3 países de Israel. Para que veas qué territorio es, pero para que veas las grandezas que Dios hace con algo así, con un pueblo así que le cree al Creador. Limita con Líbano, 4 millones de habitantes, con Siria, 20 millones de habitantes, con Jordania, 6.5 millones y con Egipto, 83 millones. Si sumas todos, te vas a dar cuenta que literalmente está rodeado de millones y millones de gente que odia a Israel. Está rodeado Israel de árabes que odian a Israel. Ninguno de ellos tiene 1/3 del PIB per cápita que tiene Israel. Israel, la población judía en todo el mundo, hablando de los judíos a nivel mundial, es de 14 millones. Fíjate, este dato está increíble. Es de 14 millones. Es el 0.02% de la población mundial. Y ha obtenido 194 premios Nobel. ¿Qué tal, El 22% de todos los premios Nobel otorgados a nivel mundial los tiene Israel. México contamos con 3. El milagro del agua, que reverdeció el desierto y transformó las tierras áridas en terrenos cultivables, se debe a una combinación del establecimiento de plantas tratadoras de aguas negras junto a plantas desalinizadoras y técnicas como la tecnología del riego por goteo. Fue desarrollado en Israel por Simcha Blas y su hijo Yeshayahu. Fíjate nada más, ellos científicamente son punta a nivel mundial. En cuestión de medicina también te vas a dar cuenta que muchos de los descubrimientos que hay científicos, médicos, literalmente la punta de la lanza es el pueblo de Israel. Ahora, un país tan pequeño, un país con tan poca gente, ¿es posible que tenga tantos premios Nobel? ¿Es posible que sea una tierra fea, árida, se haya convertido en un oasis al grado de que el día de hoy son exportadores de frutas y de verduras? Con un terreno así, con un terrenito así, 3 veces menor que el estado de Guerrero, y sean potencia mundial, y que su ejército sea de las potencias mundiales cuando son chavitos y chavitas. El Salmo 33 dice, el versículo 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, como ya lo vimos, ni escapa el valiente por su mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre todos los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros según esperamos en ti. ¿Sabes qué? Bendita es la nación que tiene al Señor, al Creador del universo, al único Dios verdadero como su Dios. Bendita es esa nación, próspera es esa nación que confía en el Señor y que tiene cabezas y que tiene líderes y que tiene presidentes que honran al Señor públicamente y que creen en Él y que legislan a favor de lo que Dios quiere para una nación. Y se formó esa gran nación de Estados Unidos. Y vemos algunas frases, puse de 2 presidentes muy famosos de Estados Unidos. George Washington, que fue el primer presidente de Estados Unidos, fue un militar que se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos. Y fíjate esta frase que dice George Washington: cuando hables de Dios o de sus atributos, hazlo con toda seriedad y reverencia.
Es imposible, dice George Washington, gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Abraham Lincoln, otro gran presidente de Estados Unidos, para muchos el mejor presidente de todo Estados Unidos, de toda su historia. Abraham Lincoln dijo, fue el 16º presidente de los Estados Unidos, y dijo Abraham Lincoln: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios haya dado al ser humano. Todos los bienes del Salvador del mundo nos son comunicados a través de este libro. Gente creyente en las Escrituras, gente que fundó toda una nación, todo un país por su fe en la Biblia, en las Escrituras, y que honró a Dios. Por eso Dios los prosperó y los levantó sobre toda nación. El día de hoy todavía están en esa lucha para mantenerse, porque muchos se están apartando. Salmos 144, versículo 15 dice: bienaventurado el pueblo a quien así le sucede. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. ¿Saben qué, familia querida? La nación que honra a Dios, que ama al Señor, es próspera. La nación que cree en el Creador de los cielos y de la tierra, prospera. La nación que honra a Dios, que cree en Él, será levantada. Pero la nación que le da la espalda a Dios será vergüenza para todas las naciones. Tristemente, querida familia, nuestro país cada vez se está desviando más y más y más de Dios. Y desde las cabezas. Qué triste es escuchar a legisladores, senadores y diputadas que están a favor del aborto, que están a favor del matrimonio sobre el mismo sexo, que están a favor literalmente de cosas que son abominación para Dios. ¿Qué nos espera como nación? Amamos México y queremos lo mejor para México y oramos para que Dios prospere y bendiga a nuestra nación. Pero solo lo va a hacer cuando nosotros en verdad como nación honremos al Creador del universo y no estemos legislando a favor de cosas que son abominación para Dios. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Es decir, la palabra de Dios enseña que Dios tiene planes, tiene proyectos. Antes de que nazcan las naciones, antes de que nazca. Y cuando la gente habla del aborto y cuando la gente quiere legislar a favor del aborto, es una abominación para Dios. Y muchas veces como iglesia nos quedamos callados cuando son asesinatos de los no nacidos. El Salmo 139, versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y aquí puse la imagen de un bebé de 10 semanas, escúchame bien, 10 semanas, 10. Y hay quien te va a querer vender y empieza a vender por todos lados de que no es un ser humano, de que no es un bebé, de que es un producto. Pero tú puedes ver que tiene manos, que tiene piecitos, que tiene ojos, que sus células ya están formadas, que su corazón late a una velocidad increíble. Es un bebé. Y la palabra de Dios enseña precisamente que antes de que nazca, Dios lo formó en el vientre de su madre, o lo está formando en el vientre de su madre. Y el día de hoy hay legisladores que quieren decir: no importa, no es un bebé, es un producto, son células nada más. Y aparte, en la Ciudad de México, hace ya varios años aprobaron el asesinar después de la semana 12. Después de la semana 12. ¿Y qué pasaría en la semana 11?
¿Qué diferencia hay de una semana a otra? Y aquí puse de 10 semanas. Y vivimos en una nación que cada vez va a apoyar más y más. Y dicen, es mi cuerpo y me pertenece. El tuyo sí, pero él ya no es. Él se está formando dentro de tu cuerpo. Pero si queremos hablar del aborto, mejor vamos a hablar de un paso antes. En vez de asesinar, ¿por qué no hablamos de que, ¿sabes qué? Abstente. ¿No quieres tener hijos? Mucho se habla para los jóvenes y los niños y los adolescentes del sexo con responsabilidad. ¿Qué es el sexo con responsabilidad? Usar condón es lo que la gente les está vendiendo, pero es falso y es una mentira. Cuando yo fui profesor en secundaria, yo les dije, les voy a hablar sobre el sexo con responsabilidad. Investiguen esto. ¿Cuánto cuestan los pañales? ¿Cuánto cuesta la leche? ¿Cuánto cuesta la ropita? ¿Cuánto cuesta el ginecólogo? ¿Cuánto cuesta el parto en un hospital? ¿Cuánto cuesta la cesárea? ¿Cuánto cuesta la renta de un departamento? ¿Cuánto cuesta? ¿Sabes qué? Cuando saques todas esas cuentas y digas, puedo solventar esos gastos, entonces eso es sexo con responsabilidad. Pero si no tienes para solventar las necesidades, es una irresponsabilidad. Lo más fácil, este mundo apartado de Dios y nuestro país también que se ha ido apartando de Dios cada vez más y más. Lo más fácil es tratar de maquillar nuestro pecado. Pero nadie les dice a los jóvenes y a los adultos que no hay condón que te proteja de Dios. Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decirte las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, orejas tienen pero no oyen, tienen narices pero no huelen, manos tienen pero no palpan, tienen pies pero no andan, ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Vivimos en una nación que honra a figuras de barro, que honra a figuras de oro y de plata, pero que no tienen poder para levantarse cuando se caen, y que si se caen se hacen pedazos, y que son solamente creatividad de un artesano. Pero creemos que ahí está nuestro Dios, cuando nuestro Dios dice en Éxodo capítulo 20, sabes que no te hagas imagen alguna, ni de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy un Dios celoso, que visito la maldad de los padres. Sabes, yo amo a mi país. Tuve la oportunidad de quedarme a vivir en Estados Unidos y viví lo suficiente en Estados Unidos para ser encantado de cómo se puede vivir allá. Yo tengo un hijo con autismo y allá en Estados Unidos hay apoyos para personas con discapacidad. Hay estudios, hay recursos, hay cultura para poder atender a las personas con discapacidad. ¿Por qué estamos en nuestro país, en México? Porque amo México y porque Dios dice que todo hijo de Dios tiene que estar donde está la necesidad, y en nuestro país hay mucha necesidad. Cuando vengan las próximas elecciones para gobernantes, para senadores, para diputados, piensa bien en quién vas a votar, porque cuando tú votas por un candidato estás votando por la moral de ese candidato, y si ese candidato está a favor del aborto, tú estás votando a favor del aborto. Si ese candidato está a favor de la unión entre el mismo sexo, tú estás votando y te estás haciendo partícipe de lo mismo. No importa el partido, importa Dios.
Dios está sobre todos, porque el día que tú y yo muramos, el día que yo muera, ningún diputado o senador va a estar ahí para defenderme. Ninguna ley humana va a valer delante del Creador del universo. Oremos por nuestras autoridades, para que decidan obedecer a Dios y honrar a Dios, para que nuestra nación preciosa sea bendecida. Que nos alejemos de tanta idolatría. Que defendamos la familia como Dios la formó. Que peleemos la buena batalla por los matrimonios, por los jóvenes, por los adolescentes. Que peleemos la buena batalla por los hombres para que sean hombres conforme al corazón de Dios. Que traten como vaso frágil a sus esposas. Oremos por las mujeres para que las mujeres honren y respeten a sus maridos. Oremos por nuestros jóvenes y nuestros niños para que respeten y honren a sus padres. Nuestra nación necesita a un Creador que nos ama. ¿Tú ya tuviste un encuentro personal con Jesucristo? Ahora tú sé el canal para que más personas conozcan de Jesucristo. Nuestro país necesita hombres y mujeres que vayan a predicar el Evangelio. Que no nos quedemos como receptores nada más de la gracia y la misericordia de Dios, sino que tú y yo vayamos y compartamos de la luz del Evangelio. Que más gobernantes se rindan a los pies de su Creador, porque aún los puestos políticos les van a durar poco. Pero una relación con Dios es eterna. Honremos a nuestro Dios. Él nos ama. ¿Qué mal le puede hacer Dios a nuestro planeta, a nuestro México amado? Ningún mal. Porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. ¿Por qué somos tan necios? ¿Por qué somos tan rebeldes ante su autoridad, ante lo que Él dice? Esto está mal. Y como seres humanos nos rebelamos y decimos, no, porque yo quiero hacer mi voluntad, porque mi corazón dice que esto, nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón está apartado de Dios. Nosotros tenemos que sujetar nuestras emociones y nuestro corazón a la voluntad de Dios. Y entonces vivimos las bendiciones de Dios. Y mientras andemos por nuestro propio camino, nunca habrá paz. Nunca habrá paz. México es un país increíble. Pero ¿no te duele ver las noticias? ¿No te duele el miedo que hay en nuestro estado? ¿No te duele ver la indiferencia hacia Dios? ¿No te duele ver cómo los legisladores están completamente torciendo todo lo que Dios dice que debe de ser y ellos dicen todo lo contrario? ¿No te duele ver que a lo largo de generaciones y generaciones hemos tenido políticos que literalmente, tristemente han visto por sus propios bienes y no por el pobre, no por la viuda, no por el huérfano? Yo oro para que de entre ustedes salgan nuevos gobernantes, para que haya en el gobierno gente que ame a Dios y que honre a Dios y que vea por el pobre. Para que peleemos juntos la batalla por las familias. México necesita creyentes de a de veras, no de domingos. México necesita honrar a Dios. Amo mi país. Amo mi país. Y por eso estamos aquí. Y por eso vamos a pelear la buena batalla por las familias. Vamos a compartir de nuestra fe, porque estamos de paso. En cualquier momento Dios me llama a casa, pero yo quiero que mi vida valga la pena. Yo quiero que mi vida valga la pena y que no sea un hipócrita, que cuando yo esté delante del Creador no me avergüence y agache mi mirada, sino que pueda disfrutar de su hermosura, sabiendo que cumplí con lo que Él me mandó a hacer. ¿Qué es lo que Dios te manda a hacer a ti? Él te ama. Él te ama. Y nuestro país necesita la luz de Jesucristo. La religión no tiene poder para transformar un corazón o una vida.
El Evangelio de Jesucristo sí. Y México necesita creyentes de a verdad. Necesita creyentes que amen su país y que amen a Dios y su palabra, para que seamos un canal hacia más personas. Ahora tú y yo somos ese pueblo elegido de Dios. En Romanos capítulo 9, versículo 25 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamadas hijos del Dios viviente. Ahora tú y yo somos ese pueblo. Y esos milagros que hemos visto en el pueblo de Israel, ahora tú y yo también los vivimos. Ahora tú y yo seamos luz en este planeta, en este país, en nuestra ciudad, con nuestros vecinos. Seamos íntegros y oremos y compartamos, porque nuestro precioso país necesita corregir el rumbo. Nuestro precioso país. ¿Me acompañan a orar? Padre, perdónanos, Señor, porque como país hemos sido idólatras. Como país hemos tolerado, Señor, hasta culturalmente las borracheras. Como país hemos culturalmente también abrazado a un machismo que ha lastimado a las mujeres. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque como país los hombres han abandonado sus hogares, han lastimado a sus hijos, han destruido muchas familias. Perdónanos porque el día de hoy mujeres también han abandonado sus hogares y te han dado la espalda, Señor. Perdónanos porque como país, Señor, hemos enseñado en las escuelas que todos los niños y todos los seres humanos son productos de una explosión cósmica. Por eso cada día más y más hay suicidios. Perdónanos porque como país nos hemos alejado de ti, te hemos usado como una religión. Perdónanos como país, Señor. Señor, levanta de entre nosotros bocas que lleven tu precioso evangelio, Señor. Levanta de entre nosotros hombres y mujeres que decidan vivir conforme a tus mandamientos y tus preceptos y no conforme a su corazón. Señor, rescátanos. Señor, ten misericordia de nuestro amado México, Señor. Te pedimos por nuestro presidente, Señor, que rodéalo de gente que le hable de ti, Señor. Que él pueda ver que el propósito de su vida es mucho más grande, Señor, que el ser presidente. Úsalo, Señor, para que tu reino sea establecido en esta tierra, Señor. Toca su corazón, Señor, y que Él te conozca, Señor. Te pido por todos los diputados y senadores, Señor. Te pedimos, Padre, para que infundas temor, Señor, de ti, y que ellos puedan legislar conforme a tus mandamientos, Señor. Señor, trunca cualquier ley que traiga maldición a nuestro país, que nos aparte más de ti. Levanta cada vez más y más diputados y senadores que te amen y te conozcan, Señor. Levanta gobernadores, Señor. Te pedimos por nuestro gobernador en nuestro estado de Morelos, Señor. Dale sabiduría por toda esta cuestión de la inseguridad, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por nuestro gobernador. Dale sabiduría. Y te pido, Señor, que envíes gente que le hable de ti, Señor. Y que Él pueda deleitarse en tu amor. Dale sabiduría para guiar nuestro estado tan hermoso, Señor. Te pedimos por nuestro presidente municipal, Señor. Dale sabiduría para guiar a este pueblo, Señor. Señor, rescátanos. Que tu palabra cada vez sea predicada en más y más lugares, Señor.
Levanta cada vez más siervos tuyos para que prediquen tu palabra y enseñen tu palabra. Y gracias, Señor, por haberte revelado en nuestras vidas y habernos llamado tus hijos. Y ahora formar parte de tu precioso pueblo por la fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Querida familia. Qué hermoso es lo que nos acaba de transmitir nuestro hermano. Solamente quiero que vean el escudo de nuestra nación. Nadie tiene este escudo que tiene México. El águila, símbolo de Dios. La serpiente, símbolo de Satanás. ¿De dónde tiene tomado el águila a la serpiente? De la cabeza. Vamos a seguir orando por nuestro querido país, México. México es para nuestro Señor Jesucristo. México, viva el Señor Jesucristo, viva México. Les amamos este país y por eso estamos aquí, como nos acaba de decir nuestro querido pastor. Pero vean ese símbolo, nadie lo tiene en el mundo, nadie. Tenemos un símbolo profético que va a mover todo nuestro país, va a mover el mundo. De aquí van a surgir muchos misioneros que van a ir al mundo a transmitir que Dios nos ama y que Jesucristo dio su vida por cada uno de los que estamos aquí. Dios les bendiga grandemente. Amén. Amén. Querida familia, que la gracia y la misericordia de Dios sea derramada sobre cada uno de ustedes, sobre sus hogares, sobre sus hijos. Y primero Dios, ya nos vemos el próximo domingo en el Club Coral a las 10:30. Que Dios los bendiga.